Amigos, sean cordialmente bienvenidos a este Amanecer con Jesús. Me siento nuevamente feliz, dichoso de compartir contigo el mensaje de la palabra de Dios apropiado para la reflexión, para el pensamiento, que pueda acompañarte a lo largo de este maravilloso día. Y ahora, Señor, por favor, quédate en nuestra mente, habla nuestro corazón, instrúyenos, enséñanos. Padre, guíanos ante todas las cosas en la luz de tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento: la ley de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19, 7 y 8. El mismo Jesús que encubierto en la columna de nube dirigió a las huestes hebreas es nuestro jefe. El que dio leyes sabias, justas y buenas a Israel nos ha hablado a nosotros tan verdaderamente como a ellos. Nuestra prosperidad y felicidad dependen de una obediencia constante a la ley de Dios. La sabiduría finita no puede mejorar un precepto de esa santa ley. Ni uno de sus 10 preceptos puede ser quebrantado sin ser desleal al Dios del cielo. Guardar cada jota y tilde de la ley es esencial para nuestra propia felicidad y para la felicidad de todos los que se relacionan con nosotros. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Y sin embargo, criaturas finitas presentan al pueblo esta ley santa, justa y buena como un yugo que no pueden llevar. Es el transgresor el que no puede ver la belleza en la ley de Dios. Todo el mundo será juzgado por esa ley. Toca aún las intenciones y los propósitos del corazón y exige pureza en los pensamientos más secretos, en los deseos y las aspiraciones. Demanda que amemos a Dios supremamente y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Sin el ejercicio de este amor, la más elevada profesión de fe es hipocresía. Dios requiere de cada alma de la familia humana obediencia perfecta a su ley. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Santiago 2:10. La desviación más mínima de la ley por negligencia o transgresión voluntaria es pecado, y cada pecado expone al pecador a la ira de Dios. El corazón que no ha nacido de nuevo odiará las restricciones de la ley de Dios y se esforzará por deshacerse de sus justos requerimientos. Nuestro bienestar eterno depende de un entendimiento exacto de la ley de Dios, una convicción profunda de su santo carácter y una obediencia lista a cumplir sus condiciones. Hombres y mujeres deben estar convencidos de pecado antes de que puedan sentir su necesidad de Cristo. Los que pisotean la ley de Dios han rechazado el único medio que define al transgresor lo que es el pecado. Están haciendo la obra del gran engañador. The Signs of the Times, 3 de marzo de 1881. Querido Padre, ayúdanos para ser obedientes, Señor, a tu santa ley. Tu ley es perfecta. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón para no pecar contra ti. Transforma nuestra vida y por tu gracia y por tu amor, ayúdanos a ser fieles hijos tuyos, obedientes a tu santa ley. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante Salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Decimos a todos ustedes: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Queridos amigos, deseo de todo corazón que este día sea un día lleno de bendiciones. No lo olvides. Conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.